Hola, qué bueno poder compartir este corto espacio de unos 20 minutos aproximadamente. Quiero bendecir tu vida. Estamos realizando un estudio acerca de los hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Estudiamos anteriormente dos. Estudiamos a Rubén y estudiamos también a Gad. De Rubén recordamos específicamente que deshonró a su padre cuando tomó una de sus concubinas. Y él y la tribu de Gad, de otro hermano, se unen y la orden fue muy clara del Señor. Tenían que pasar el Jordán. Ellos no lo pasan porque prefirieron un terreno que a su vista humana era mejor para sus animales, para sus negocios, para su ganado. Y Gad específicamente para criar los cerdos, que es algo que es una labor que nunca fue autorizada por el Señor. Entonces vemos como estas tribus, a pesar de que pasaron, ayudaron a sus hermanos a obtener la tierra prometida, después regresaron a un sitio que nunca fue establecido por el Señor, sino que ellos lo tomaron y lo decidieron en sus fuerzas y en su posición. Y vemos que cuando viene el pueblo asirio no estaba ni siquiera la protección del río Jordán, y mucho menos no era lo mismo enfrentarse a 2 tribus que a 12 tribus. Entonces vemos como muchas veces nuestras bendiciones no llegan, son truncadas o no funcionan al 100% como el Señor quiere entregarnos a nuestras vidas por nuestras propias decisiones, por hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Hoy continuamos con ese estudio. Hoy vamos a estudiar la tribu de Benjamín. Y vamos a estudiar quién era Benjamín. Benjamín fue el 12º y último hijo del patriarca Jacob. Lo tuvo con con Raquel, que era su esposa favorita. Y este nacimiento viene con una cantidad de temas muy fuertes. Uno de ellos fue un parto muy complicado, fue muy difícil para Raquel y ella sufre mucho durante el proceso del parto, y finalmente ella, al dar a luz, ella muere poco tiempo después. Ella alcanza a colocarle un nombre al niño. El nombre que su madre escoge para el niño sería Ben-Onid, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob lo cambia y coloca al niño el nombre de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. ¿Qué significa esto? Un símbolo de poder y honor. Cuando Raquel muere, ella es enterrada junto al camino de Belén. Esto es una situación muy difícil cuando ella fallece, porque realmente el niño queda a muy corta edad, o sea, prácticamente ella muere dando a luz. Entonces, imagínese la crianza de un niño, no poder contar con su madre, ya los otros estaban muy grandes. Súmele a eso que, y es importante hacer la anotación, que Benjamín no estuvo en el proceso cuando los hermanos venden a José, porque Benjamín era muy niño, era muy chico y estaba en su casa con su papá, y él no tuvo nada que ver específicamente con el tema que hicieron sus hermanos contra José. Cada uno de sus hijos, cuando él fue a fallecer, su padre Jacob le da una bendición muy específica. Y eso es lo que estamos estudiando, no solamente qué bendición recibe cada hijo y por consiguiente afecta a sus siguientes generaciones. Vamos a estudiar hoy a Benjamín. Benjamín está registrada su bendición en Génesis 49, del 27 al 28. Y dice así: Benjamín es un lobo rapaz. Mira la explicación que da y la bendición. Por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Esta profecía describe la naturaleza guerrera de esta tribu que iba a acompañarlo a lo largo de su vida. También habla de la perseverancia de esta tribu, de la tribu de Benjamín, que se caracterizó siempre por su valentía, su fiereza en la batalla. Y nos menciona algunos casos muy puntuales de la tribu de Benjamín que más adelante los comentaremos. Benjamín, vamos a explicar esta profecía o esta bendición que entrega a su padre ya en el lecho de muerte. Y la primera parte de ellos es lobo rapaz. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué quiere decir esa bendición o esa parte profética de ese padre hacia ese hijo? Lobo rapaz representa o es la imagen de la fuerza y la naturaleza depredadora de Benjamín y su descendencia, que ellos siempre tendrían que enfrentar muchos retos. Se diría que esta tribu era como la tribu del servicio militar activo, por así decirlo. Era muy militar todo el tiempo. Esa era una de sus grandes características. Cuando dice la segunda parte de la bendición, dice devorará la presa. ¿Qué quiere decir? Su capacidad para conquistar, para obtener la batalla, para avanzar en victoria, y fueron unos guerreros intachables siempre.
Cuando explica específicamente y reparte los despojos, ¿de qué nos está hablando en esa parte? Nos está diciendo que a pesar de su fuerza, su capacidad de tomar su tema estratégico para ir a la batalla, también eran generosos para compartir su botín y las riquezas obtenidas. La tribu de Benjamín se convirtió en una de las 12 tribus de Israel y fue conocida por su ferocidad en la batalla siempre. Varios pasajes de la Sagrada Escritura nos hablan que la tribu de Benjamín, como en Cantar de los Cantares, encontramos una breve descripción de esta tribu. También vemos que esta tribu tenía una otra característica muy importante, que era de sus hombres, de sus guerreros, eran zurdos. Específicamente esto lo habla en Jueces 3 y Jueces 20. Destacaba que los hombres zurdos de esta tribu eran muchísimos y encontramos algunos personajes como el juez Edud y 700 guerreros selectos con gran habilidad para la honra. Jueces 3:15 que nos dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová le levantó y un levantador, Ahod, de guerra, Benjamín, el cual era zurdo. Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, dice la Sagrada Escritura, que eran zurdos, todos los cuales tiraban la piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces vemos que tiene varias características muy puntuales. Eran guerreros, eran valientes, eran feroces, pero también eran generosos y tenían la característica de ser zurdo. Esta enseñanza es, si tú eres un varón y eres zurdo, quiero decir que Dios tiene un propósito en tu vida. Ese propósito de poder tener esa habilidad especial tiene una razón de ser. Nada es casualidad en nuestras vidas. Si tú eres un hombre, eres zurdo, quiero bendecir tu vida porque hay una palabra linda que quiero compartir para ti. A pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de las diferencias, de los obstáculos, eres valiente y eres un hombre que se caracteriza porque no se apabulla, no se asusta ante las dificultades, sino que marcha porque sabe que el Señor está contigo. Tenemos algunos ejemplos históricos que nos hablan de la fiereza, la valentía, la estrategia de la tribu de Benjamín. El primero de ellos es Ahod, un benjaminita que con un solo golpe mató al rey de Moabita, Eglón, y liberó a Israel de una opresión, que eso lo encontramos en Jueces 3 del 15 al 22. Este era un hombre muy tirano que tenía oprimido al pueblo y vemos cómo este hombre valiente enfrenta a este rey, lo mata y hace libre al pueblo. Otro gran ejemplo de la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pertenecía a esta tribu conocido también por su celo, por su ferocidad para perseguir los primeros cristianos antes de su conversión. Y como una vez tuvo ese encuentro con el Señor y lo reconoce, le entrega su vida, todo ese deseo de servir se transforma para expandir el evangelio. Toda esa fiereza, toda esa determinación se convierte en fuerza para poder avanzar y llegar y extender la palabra a muchos. Y esto es maravilloso. Otro buen ejemplo de la tribu de Benjamín lo encontramos con Esther y Mardoqueo. Ambos son personajes de origen de la tribu de Benjamín que siempre mostraron una valentía extraordinaria. En el libro de Esther los encontramos enfrentándose a un gran peligro con tal de salvar a su pueblo. Entonces, entendemos que el ser valiente es tener la disposición para hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Muchas veces pensamos que valentía es solamente tomar una decisión y arrancar. Forma parte, pero no es todo, porque si tú no estás siendo dirigido por el Señor, créeme que tú y yo vamos a salir, pero no vamos a hacer lo que el Señor nos está haciendo. Tal vez nos funcione por un determinado tiempo, pero no veremos una victoria permanente, sino al contrario, muchas caídas. Y uno dirá, pero estoy marchando, estoy haciendo, pero la pregunta esta noche o este día es, ¿qué estás marchando? ¿Estás marchando en la palabra del Señor? ¿Estás marchando en su voluntad? ¿Estás cumpliendo los mandamientos? ¿Estás amando al Señor? ¿Estás perdonando a tu prójimo? ¿Cómo es tu marcha? Porque no solamente se trata de marchar con un propósito, sino que nuestro paso en la vida sea para aconsejar, para edificar, para consolar a los demás.
cómo estamos viviendo nuestras vidas. Conocemos a muchas personas que usted le dice, uy, es que es muy esforzado, pero qué bueno que no solamente digan que seas esforzado y valiente, sino que sea una persona con servicio en las manos del Señor, que seamos útiles en la obra del Señor. Todos nacemos con diferentes propósitos. Muchas personas me dicen, ay, es que falleció tan chiquito. Seguramente si partió ya a la presencia del Señor, ya había cumplido el propósito. Los tiempos, los propósitos, los llamados y los dones son completamente diferentes para cada persona. Así sea padre e hijo, y ejemplo, ambos sean, estoy colocando un ejemplo, ambos sean pastores, pueden ser ambos con el mismo ministerio, pero con unos dones completamente diferentes para operar. Entonces, esto es lo maravilloso que tenemos de esta tribu de Benjamín, una tribu que uno diría, pero era el último, era de la esposa más amada de él. Fue un momento de mucho dolor que tuvo que atravesar, créeme, Jacob, al perder a su esposa, la alegría de tener el bebé, pero también el drama, por así decirlo, y la tristeza de enterrar a su esposa Raquel vía Belén. Tuvieron que haber sido muchísimos sentimientos encontrados. También hay que entender que fueron 12 hijos, 12 varones, y no fue fácil la crianza de Jacob con sus hijos. Y vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie, que son los hijos de Jacob, cómo cada uno tiene una bendición diferente, cómo cada uno tiene un llamado, tiene un propósito, cómo las decisiones que tú y yo tomemos van a traer consecuencias a nuestras vidas. A veces pensamos que yo hago algo y no va a pasar nada. Te quiero decir que cada acto que tú y yo hagamos van a afectar no solamente nuestras vidas, sino nuestras siguientes generaciones. Entonces, la importancia de marchar, pero marchar en obediencia, marchar en sumisión, son los tiempos en que antes de salir a tomar una decisión, antes de hablar algo, antes de hacer algo, es que cerremos nuestra puerta, y el primer momento que tenemos que tener es el tiempo de intimidad y el tiempo de oración. Y a veces es el último momento que tenemos, cuando ya fuimos, hicimos y deshicimos y vemos que nos equivocamos, que en esa decisión perjudicamos a una cantidad de personas, perjudicamos nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestra familia. Después venimos y el paso que teníamos que hacer, uno, lo hicimos de último y le decimos, Señor, pero ¿por qué está todo mal? ¿Por qué está mi vida patas arriba? Y eso es lo que muchas veces cuando atendemos a las personas de consejería me dice, pero es que no entiendo por qué. Y cuando uno se sienta a hablar, y más que hablar, a escuchar la persona, qué ha hecho, cómo lo ha hecho, qué impulsó a tomar esas decisiones, es el momento en que tenemos que entrar en reflexión. Y el objetivo de una consejería es poderte acompañar, no criticar, no enjuiciar, sino que entremos a ver qué fue lo que pasó, porque están viviendo esta situación. Es el resultado de toma de decisiones, incluso de no solamente años, sino incluso de décadas atrás. Entonces, ¿qué es importante? Que tú y yo entremos en tiempos de comunión, en tiempos de comunicación, en tiempos de intimidad con el Señor, que permitamos que el Señor nos cuente cuál es el plan perfecto y divino que tiene para cada uno de nosotros, cómo es ese plan, cómo lo vamos a ejecutar, y que empecemos a trabajar para ese plan. Un ejemplo muy sencillo: si Dios te ha dado una palabra que te va a permitir comprar tu vivienda propia, que es una gran bendición y es algo que a través de las Sagradas Escrituras dice que es algo que podemos pedir, el comer, el vestido, el techo sobre nuestras cabezas. Entonces, si tú estás pidiendo por esa gran bendición, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a tener un ahorro, empezar a distinguir entre un gasto y una inversión, empezar a tener ese ahorro, empezar a ahorrar las cesantías, las primas, ir a ver los proyectos, si hay proyectos de interés social, qué beneficio me cubre, si me cubre como familia, cómo juntamos los recursos del esposo, de la esposa, si hay un hijo que pueda apoyar, cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a proyectar para hacer esa casa, si tengo que ir al Fondo Nacional del Ahorro, si va a pedir un crédito a alguna otra entidad hipotecario, cómo van a ser las cuotas, cuánto es lo mínimo que yo tengo que tener. Ejemplo, si voy a la universidad, primero tengo que definir cuál es la habilidad que Dios me ha dado, si esa habilidad es para medicina, si es para una ingeniería, si es para un chef. O sea, ¿qué habilidad tú tienes? ¿Qué fue lo que Dios entregó a tu vida? Y una vez tú identifiques en qué es tu bendición, para qué le vienes a servir al Señor,
porque no todos son llamados a ministerio. Muchas veces puede ser un médico, pero es un hombre que le ama y sirve al Señor. Puede ser, como le decía, un periodista. Y ese periodista, su trabajo es informar lo que está haciendo, pero con ética, con profesionalismo. No importa cuál sea tu labor, lo que importa verdaderamente es que tú lo hagas con amor, lo hagas con responsabilidad, lo hagas con honestidad, y que el primer lugar sea siempre para Dios. Que cuando vengan las premiaciones, que vengan las bonificaciones, que vengan las felicitaciones, no se nos suba, como dice mi mamá comúnmente, el moño, y se nos olvide que absolutamente todo lo que tú y yo tenemos es porque al Señor le ha placido. Entonces, qué importante definir los planes que estamos haciendo. Vamos a comprar una casa, ese es el proyecto. Como familia nos ponemos juiciosos a ahorrar, a trabajar por eso, porque es que no solamente es tener un sueño. Los sueños, es maravilloso soñar, pero hay que empezar a trabajar para alcanzar esas bendiciones. Si vamos a estudiar, hay que empezar. Si inicialmente no puedo estudiar de día y me va a tocar estudiar de día y trabajar de noche, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si la bendición es que Dios nos va a dar un vehículo, lo mínimo que yo tengo que tener es un pase. Y para tener un pase, para recibir esa bendición, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Haber hecho el curso de conducción. Si el Señor me ha dicho, viajarás, tenemos fuera del país, tienes que ir a sacar tu pasaporte. Y si vas por un determinado país, tienes que averiguar si hay que poner una vacuna, si tiene una visa especial, qué requisitos tiene. Pero tenemos que ser diligentes. No solamente es que el Señor nos dé la victoria, sino que hagamos todos los procesos acompañados de la mano del Señor. Qué importante no solamente ser valientes, no solamente ser esforzados, como tenemos el ejemplo de la tribu de Benjamín, sino también que haya generosidad en nuestro corazón. Dice la palabra que ellos compartían su botín. ¿Cuántas veces en una familia son varios hijos y hay unos que han tenido una mayor proyección o un mayor estudio, posibilidades, y los otros no? O hay otros que están en casa y que apenas van a hacer universidad, y aunque yo esté ya grande por fuera, pueda decirle a mis hermanos medianos, venga, reunámonos o hagamos un fondo en común para los que vienen. Cuando nuestros padres ya están de edad, poder apoyarlos a que terminen de cotizar para su pensión. Que hay que llevar mis papás a las consultas médicas, que mis padres necesitan, no sé, una medicina, necesitan unas vacaciones. El poder compartir, y a medida que somos más y más bendecidos, cuando yo bendigo a mi familia, cuando yo ayudo a mi familia, a mis padres, honro a mi esposa, a mis padres, honro a las personas que están a mi lado, eso trae una doble bendición, porque nosotros recogemos lo que sembramos, pero hay personas que quieren recoger sin haber sembrado, y esto no funciona así. Entonces, a medida que vamos siendo bendecidos, a medida que vamos caminando en las sendas que el Señor ha trazado para nuestras vidas, que empezamos a ser fortalecidos por Él, porque habrá momentos en que hay procesos en que tú crees que te va a partir y no vas a poder avanzar. Todos hemos atravesado eso. Todos los momentos necesitamos al Señor, estando en pruebas o no estando en pruebas, pero necesitamos primero que todo darle el primer lugar a Él. No olvidarnos que Él es el que tiene todo. Muchas veces nos quedamos con las bendiciones y nos olvidamos de lo más importante, que es el dador de la bendición. Nunca se te olvide, nunca te dejes entretener por los placeres pasajeros que puede ofrecer este mundo. Si todo lo que estás viendo es solamente con tus ojos físicos y te estás enfocando solo en eso y estás olvidando a nuestro Padre Celestial, estás dejando lo más importante, estás dejando al dador de la bendición por quedarte con las bendiciones. Las bendiciones sin Dios tienen un proceso muy corto, pero cuando yo jamás me separo de la mano del Señor, esas bendiciones podrán ser no solamente para mí, sino para mis siguientes generaciones. Tribu de Benjamín, una tribu esforzada, una tribu guerrera, una tribu valiente, pero también una tribu llena de generosidad, de ayuda y de servicio a los demás. Recuerda, si eres zurdo, Dios tiene un propósito especial contigo. No te rindas en las pruebas, avanza, confía, declara y sirve con amor y con gratitud. Bendigo tu vida. Gracias.